La fama no protege a nadie del peligro. A lo largo de los años, algunas celebridades muy conocidas desaparecieron sin dejar rastro. Sus casos siguen sin resolverse, y nadie sabe dónde están ni qué les pasó. Veremos 5 historias reales de famosos que siguen desaparecidos en 2025. Casos que siguen siendo un misterio con más preguntas que respuestas. Era julio de 2002 en el Pacífico Sur. El exjugador de la NBA Bison Dele, antes conocido como Brian Williams, vivía su sueño de navegar el mundo en su catamarán de 55 pies, el Hakuna Matata. Tras retirarse del básquet, dejó atrás la fama y la fortuna por una vida más tranquila y aventurera. Viajaba con su novia Serena Carlan, su hermano Kevin Williams y el capitán del barco Bertrand Saldo. Bison, un pívot de 2 metros 11, fue elegido en la primera ronda del draft de 1991. Jugó para Orlando Magic, Denver Nuggets, Los Ángeles Clippers y Chicago Bulls. Ganó un campeonato de la NBA con los Bulls en 1997, pero dejó el juego a los 30 años, rechazando millones. No fue forzado, simplemente quiso vivir a su manera. A pesar de su éxito, Bison era conocido por su personalidad impredecible y problemas de salud mental. Compañeros recordaron episodios de comportamiento errático, como un intento de abrir una salida de emergencia en pleno vuelo. Para el verano de 2002, Bison, Serena, Kevin y Bertrand navegaban por el Pacífico Sur, disfrutando el aislamiento del océano. Pero para el 8 de julio toda comunicación cesó. Familiares y amigos, acostumbrados a noticias frecuentes, se preocuparon. Pasaron semanas sin rastro de ellos. El 20 de julio, Kevin volvió solo a Estados Unidos, lo que levantó sospechas por su evasividad. Al ser interrogado por Bison y los demás, no dio una respuesta clara. Se descubrió que falsificó la firma de Bison y usó su pasaporte para comprar $152,000 en oro en Phoenix. El FBI intervino y halló el Hakuna Matata, pero agujeros de bala parchados apresuradamente indicaban que hubo violencia. Bajo presión, Kevin dio una versión perturbadora. Afirmó que en una pelea, Serena intentó intervenir. Resultó herida y murió. El capitán Bertrand quiso reportarlo, lo que provocó otro conflicto en el que Bison habría actuado por desesperación. Kevin dijo haberse defendido y que al final arrojó los cuerpos al mar. Pese a su confesión, los investigadores dudaron. Había contradicciones y sin pruebas físicas. No se podía confirmar nada. Pero antes de que avanzaran más, Kevin tuvo una sobredosis de insulina en septiembre de 2002. Entró en coma y murió poco después, llevándose las respuestas con él. La desaparición de Bison Dele sigue siendo uno de los mayores misterios en la historia de la NBA. ¿Actuó Kevin solo? ¿Había más de lo que contó? ¿Qué pasó realmente en ese barco? Patricia Phillips, madre de Bison, sufrió con la incertidumbre. Nunca culpó a un hijo más que al otro, pero quedó con el dolor de no saber nunca la verdad completa. Reflexionó sobre la pérdida de sus hijos y el hecho de que ninguno podría contar jamás lo que pasó. Su decisión de dejar el básquet, su compleja dinámica familiar y su deseo de otra vida parecieron marcar su destino. Las preguntas sin respuesta siguen allí. ¿Qué habría pasado si Kevin no hubiera vuelto solo? ¿Y si se hubiera descubierto la verdad antes de su muerte? ¿Habría tenido otro final este misterio? Tal vez nunca lo sepamos. Era el 5 de enero de 2006 en Bremerton, Washington, cuando Joe Pichler, de 18 años, hizo su última llamada. Exactor infantil, había salido con amigos la noche anterior, jugando a las cartas y bebiendo. Parecía bien, pero a las 4:15 de la mañana llamó a un amigo angustiado, llorando y prometiendo volver a llamar en 1 hora. Esa llamada nunca llegó. Joe era conocido por sus papeles en Varsity Blues en 1999 y Beethoven III y IV entre 2000 y 2001, pero a los 15 dejó de actuar y regresó a Bremerton en 2002. Terminó el colegio, se graduó en 2005 y trabajó en Teletech. Vivía solo y disfrutaba hobbies simples como jugar Magic, The Gathering y cuidar a su cobayo. Aún así,
Planeaba volver a Hollywood en 1 o 2 meses, tras sacarse los brackets. Tras su desaparición, el 9 de enero hallaron su Toyota Corolla plateado modelo 2005 cerca de Port Madison Narrows, con su ropa y celular dentro, pero sin su billetera ni llaves. Había una nota de 2 páginas dejando sus cosas a su hermano menor, pero su familia no la tomó como despedida. Su madre, Kathy, señaló que no había una despedida clara ni señales de daño propio. Su departamento también estaba abierto y con las luces encendidas, algo raro en él. La noche anterior, había estado bromeando y jugando a las cartas, sin señales de angustia. Su hermana Shauna estaba convencida de que había algo más. Creía que quizás él estaba demasiado avergonzado para volver a casa. En su opinión, el peor escenario implicaría juego sucio, pero estaba segura de que no fue autolesión. La policía al principio sospechó que Joe podría haberse quitado la vida, quizás saltando de un puente hacia Port Madison Narrows. El detective Robbie Davis dijo que había una fuerte indicación, pero no suficiente evidencia. No se encontró ningún rastro de olor en el puente, y el cuerpo de Joe nunca fue hallado. Su familia dudaba de esa teoría. Kathy sentía que la investigación fue apresurada y mal hecha. Afirmó que la policía apenas revisó su departamento y descartó otras posibilidades muy rápido. También notó que faltaban algunas de las cosas de Joe, como sus cartas de Magic. Para ella, eso indicaba que algo se les escapó. Con el tiempo, el caso se enfrió. En 2008, Shauna reflexionó sobre el dolor de no saber qué pasó con su hermano. Aunque se dice que el tiempo cura, eso solo aplica si se sabe dónde está la persona. La soledad dijo que era lo más duro, mientras la atención mediática se desvanecía y la gente seguía con sus vidas. Pero el dolor de su familia seguía igual. La familia de Joe nunca dejó de buscar. Kathy siguió creando conciencia y exigiendo respuestas. También ayudó a otras familias en situaciones similares. Aunque criticó cómo se manejó el caso de Joe, reconoció que las investigaciones de desaparecidos en Bremerton mejoraron desde entonces. Los fans de Joe también lo recordaban. En 2008, muchos evocaban sus actuaciones en Beethoven III y IV. En el 25º aniversario de Varsity Blues, el caso volvió a surgir en redes sociales, con gente esperando que alguien tuviera nueva información. Hasta hoy Joe Pichler sigue desaparecido. Su familia sigue creyendo que no huyó y continúa buscando respuestas. Hoy tendría 37 años. ¿Por qué fue abandonado su auto cerca del agua? ¿Por qué su nota no coincidía con la teoría policial? ¿Pasaron por alto pruebas clave? ¿Podría Joe estar aún por ahí, esperando ser encontrado? Era abril de 2019 cuando la actriz Zoe McClellan, conocida por sus papeles en NCIS, New Orleans y JAG, desapareció repentinamente. La actriz de 44 años se esfumó junto a su hijo de 8 años, Sebastian Gillain, en medio de una batalla legal con su ex-esposo. Jean-Pierre J.P. Gillain, Zoe y J.P. peleaban por la custodia desde 2017, cuando ella llevó a Sebastian a Toronto pese a un acuerdo legal que exigía permanecer en Estados Unidos. Si bien no era ilegal, generó tensión entre ellos. Todo empeoró cuando Zoe acusó a J.P. de maltratar a su hijo, intensificando el conflicto. Para abril de 2019, Zoe cortó comunicación con J.P. Él no sabía nada de ella ni de Sebastian desde hacía semanas, y Zoe quedó en silencio tras el 11 de abril. J.P. contactó a las autoridades, pero no hubo rastro de su paradero. Comenzó una búsqueda, pero pasaron meses sin pistas. En mayo de 2021, se emitió una orden de arresto contra Zoe por interferencia en la custodia, y el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados declaró a Sebastian como desaparecido, visto por última vez el 16 de abril de 2019. Pese a los esfuerzos, Zoe seguía sin aparecer. La batalla legal ya había atraído atención, pero su desaparición complicó todo. J.P. dijo que ella lo acusó falsamente, lo que llevó a su arresto. Pasó 4 meses preso hasta que se retiraron los cargos. Mientras él estaba en la cárcel, Zoe habría comentado con un guardia cómo manejar a J.P., generando dudas sobre sus intenciones. Zoe volvió a contactar a Charlie Barber, un hombre que conoció años antes grabando NCIS, New Orleans.
Charlie se acercó para apoyar su campaña por niños presuntamente maltratados. Con el tiempo, Zoe y Sebastian pasaron más tiempo con él en Franklinton, Luisiana. Charlie empezó a notar contradicciones. Zoe decía que Sebastian temía a su padre y no quería salir, pero él nunca lo vio asustado. De hecho, el niño jugaba con el hijo de Charlie y disfrutaba pasar tiempo con ellos. Zoe elogiaba a Sebastian por hablar en contra de JP, aunque el niño no parecía entender. Hacía pedidos extraños, como dejar a Sebastian con Charlie durante un funeral, pese a decir que no confiaba en los hombres. También imponía reglas raras, como que nadie podía cortarle el pelo por un trauma, aunque su cabello crecía sin problema. Charlie también notó conductas inusuales en Zoe. Decía tener poderes psíquicos y hablaba de dinero que aparecía misteriosamente en su cuenta. Usaba nombres distintos y una vez se registró en un hotel de Nueva Orleans como Sarah Chandler, alegando que estaba en peligro. Un hecho marcó a Charlie. En abril de 2020, estaban en la piscina del hotel cuando Sebastian pidió ir adentro a jugar. Zoe le pidió a Charlie que lo acompañara. Algo extraño considerando sus dichos sobre el miedo de Sebastian hacia los hombres. Esa contradicción hizo que Charlie empezara a dudar de todo. A fines de abril de 2020, Charlie se alejó de Zoe. Luego contactó a JP por Facebook y compartió sus inquietudes. Pronto supo que el abogado de JP ya tenía información similar. Las pruebas eran inquietantes. Zoe le había dicho varias veces que haría lo que fuera para mantener a Sebastian lejos de JP. Ese pensamiento inquietó a Charlie, por miedo a lo que ella pudiera hacer. Desde 2020, Charlie no volvió a tener contacto con Zoe. Su última conversación fue una llamada emocional antes de que ella desapareciera por completo. Sus redes siguen inactivas y nadie sabe dónde está. Las autoridades aún buscan a Zoe y Sebastian. JP, junto a su equipo legal, sigue trabajando con la Fiscalía del Condado de Los Ángeles y la Unidad de Secuestros Infantiles del LAPD. Pero el caso sigue sin resolverse. ¿Dónde están Zoe y Sebastian? ¿Se están ocultando? ¿O hay algo más detrás? ¿Creía Zoe realmente que su hijo corría peligro? ¿O creó un relato para justificar sus actos? Pero si algún día se encuentra a Zoe, ¿qué sabremos sobre su desaparición y la historia real detrás de todo? Era el 29 de octubre de 2022 en Barcelona, España. Levi Davis, un jugador profesional de rugby de 24 años, había viajado allí para un breve descanso. Había jugado para equipos como Bath y Worthing Raiders, pero una lesión en la rodilla lo tenía fuera de las canchas. Tras pasar tiempo en Ibiza con un amigo, llegó solo a Barcelona, planeando explorar antes de seguir viaje. Pero lo que debía ser un viaje corto se convirtió en un misterio desconcertante. Levi fue visto por última vez saliendo del Old Irish Pub, un bar popular cerca de la Rambla. Las cámaras de seguridad lo captaron saliendo alrededor de las 10:05 de la noche. Había estado dentro unos 35 minutos, tomando algo y viendo un partido. Luego caminó por la calle concurrida hacia la zona del puerto. Esa fue la última vez que se lo vio con certeza. Lo que pasó después sigue siendo un enigma. Su familia se alarmó al no saber nada de él. Su amigo Richard Squire, que lo había visto por última vez en Ibiza, reportó su desaparición a las autoridades de Barcelona. Pero la respuesta inicial fue lenta, dejando a sus seres queridos frustrados y desesperados por respuestas. Luego surgió un dato inquietante. Pasajeros de un crucero cerca del puerto dijeron haber visto a un hombre luchando en el agua. Pedía ayuda en inglés y la tripulación lanzó un salvavidas. Pero cuando llegaron los rescatistas, no encontraron a nadie. El hombre coincidía con la descripción de Levi, lo que generó temor de que hubiera caído al mar. Más pruebas apoyaban esa teoría. La última señal de su teléfono se detectó cerca del puerto. Días después, su pasaporte fue hallado abandonado en un banco cercano. A pesar de búsquedas intensas por buzos, no se encontró rastro de él. Con el paso de las semanas, surgieron detalles inquietantes que sugerían que su desaparición no fue un accidente. Días antes de desaparecer, Levi subió un video a internet diciendo que estaba siendo chantajeado. Afirmó que lo habían grabado en una situación vulnerable y usaban ese material para controlarlo.
En el video se lo veía asustado. Decía que si hablaba, su vida y la de su familia corrían peligro. Esta revelación sorprendió a sus seres queridos. No sabían que enfrentaba amenazas. La gran pregunta ahora era, ¿su desaparición tenía relación con esto? El investigador privado Gavin Burrows descubrió más datos perturbadores. Informes sugerían que Libby había sido blanco de un grupo criminal, quizá vinculado al crimen organizado. El chantaje estaría ligado a una gran deuda que él debía. Incluso se decía que su familia había recibido amenazas. Aún así, la policía avanzó poco. La teoría del ahogamiento seguía siendo la principal, sin pruebas que la confirmaran. La madre de Levi, Julie Davis, se mostró cada vez más frustrada. Criticó la falta de urgencia de la investigación y creía que se estaban ignorando detalles clave. También reveló que Levi enfrentaba problemas personales, como dificultades económicas y discriminación en su carrera. Esas presiones, sumadas al chantaje, podrían haberlo afectado mucho. Más adelante surgieron otros datos sospechosos. Levi habría tenido contacto con personas peligrosas y fue seguido y acosado. Además, se borraron 38 contactos de su cuenta de Instagram tras su desaparición, lo que sugiere un intento de eliminar evidencia. Pese a estas pistas, la investigación se estancó. Las autoridades insistían en la teoría de la caída accidental al mar, aunque no apareció ningún cuerpo. A comienzos de 2023, la policía declaró el caso inactivo, salvo que surgieran nuevas pruebas, pero su familia se negó a aceptar esa conclusión. El 15 de diciembre de 2022, casi 2 meses después de su desaparición, un amigo le envió un mensaje. «Por favor, volvé a casa. Te quiero. Te extraño». Lo inquietante fue lo que vino después. El mensaje fue marcado como leído. ¿Significa que Levi seguía vivo? ¿Estaba escondido tratando de escapar de quienes lo amenazaban? Si estaba a salvo, ¿por qué no contactaba a nadie? ¿O era posible que alguien más tuviera su teléfono? Al momento de escribir esto, Levi Davis sigue desaparecido. Su caso dejó más preguntas que respuestas. Algunos creen que cayó al mar, otros que fue algo más oscuro. Su familia sigue buscando la verdad, con la esperanza de encontrarlo o al menos saber qué pasó realmente esa noche en Barcelona. Era el 6 de julio de 1983 en Cocoa Beach, Florida. Tammy Lynn Leppert, una modelo y actriz en ascenso de 18 años, desapareció sin dejar rastro. Su repentina desaparición sigue siendo uno de los misterios más desconcertantes del estado. Días antes mostraba un miedo profundo. ¿Qué le pasó a Tammy y por qué estaba tan paranoica? Tammy nació el 5 de febrero de 1965 en Rockledge, Florida. Desde pequeña se destacó en concursos de belleza, ganando casi 280 títulos de 300. Con su pelo rubio, ojos color avellana y carisma, pasó al modelaje y luego a la actuación. A comienzos de los años 80, su carrera empezaba a despegar. Tuvo papeles menores en películas como Little Darlings y en 1983 en Scarface con Al Pacino. Fue la chica en bikini que distraía a un vigía en una escena tensa. Aunque breve, el rol era un paso hacia su sueño de Hollywood. Pero después de filmar Spring Break en 1983, Tammy cambió. Fue a una fiesta del elenco y se volvió muy ansiosa. Evitaba a ciertas personas y se negaba a decir qué la había asustado. Su madre, Linda Curtis, notó el cambio y le preguntó si alguien quería hacerle daño. Tammy solo dijo sí, pero no dio más detalles. Su paranoia aumentaba. Pese al miedo, viajó a Miami para filmar Scarface, quedándose con un amigo de la familia, Walter Leibovitz. En el set, una escena con sangre falsa la hizo quebrarse en llanto. Estaba tan afectada que abandonó la filmación. Walter luego pidió a Linda que buscara ayuda profesional. De vuelta en Florida, su ansiedad empeoró. Se negaba a comer o beber nada que no preparara ella, convencida de que alguien quería dañarla. El 1 de julio rompió ventanas en casa y discutió fuerte con su amigo Wing Flanagan. Incapaz de manejar la situación, Linda la llevó a un centro de salud mental. Los médicos no hallaron rastros de drogas o alcohol. Tras 72 horas de observación, fue dada de alta, pero el miedo persistía. Mencionó haber visto algo horrible en una fiesta, pero nunca dio detalles.
Algunos creían que presenció algo ilegal y se sentía en peligro. 5 días después, Tammy salió con un amigo, supuestamente llamado Keith. Él dijo que discutieron y que ella pidió bajarse cerca del edificio Glass Bank en Cocoa Beach, a unas 5 millas de su casa. Esa fue la última vez que alguien la vio con certeza. Una cámara captó a Tammy sola en un estacionamiento cerca del Glass Bank. Luego caminó a una gasolinera cercana y trató de llamar a su tía y a una amiga, dejando mensajes urgentes. Pero no logró comunicarse. Desde entonces nunca se la volvió a ver. Tammy vestía una falda de mezclilla azul y una blusa azul con flores aplicadas. Algunos informes dicen que iba descalza, algo inusual en ella. Linda dijo después que Tammy le temía al amigo que la llevó ese día, pero él nunca fue considerado sospechoso. Con los años surgieron varias teorías. Una la vinculaba a Christopher Wilder, un criminal australiano que buscaba jóvenes con falsas ofertas de modelaje. Por el pasado de Tammy, algunos pensaron que él estuvo involucrado, pero no hubo pruebas que lo conectaran con ella. Fue abatido por la policía en 1984. Otro sospechoso fue John Brennan Crutchley, un secuestrador condenado activo en Florida por entonces. Se lo investigó por varias desapariciones, pero nunca se halló vínculo con Tammy. Murió en prisión en 2002. Linda tenía su propia teoría. Tammy fue atacada por saber algo sobre delitos locales. Ella había mencionado lavado de dinero y temía por su vida. Algunos creen que oyó algo peligroso en esa fiesta, pero nunca se comprobó. Décadas después, el caso sigue sin resolverse. Imágenes forenses de envejecimiento y nuevas pesquisas no llevaron a nada. Su deoxirribonucleico está registrado, pero por mala documentación se perdieron sus registros dentales y huellas. ¿Qué le pasó a Tammy? ¿Se cruzó con la persona equivocada o sabía algo peligroso? La verdad sigue oculta y su desaparición sigue siendo un misterio escalofriante.